Aleluya. Damos alabanzas al Rey de Gloria, a Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Sean todos bendecidos, hermanos y hermanas, pueblo de Dios. Siempre he dicho que para mí es un honor, un gran privilegio poder saludar a ese pueblo hermoso, ese pueblo santo que por su gracia, su bondad y su infinita misericordia el Señor nos ha llamado. Y también extendemos este saludo a nuestras familias, amigos que por este medio nos están viendo, esperando siempre que la palabra pueda llegar a su corazón y sea así hacer edificados en el conocimiento de la gloria de Dios o del poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Para mí es un gran privilegio, es un honor poder meditar en su palabra y confiando que Dios, el Señor, hará una obra preciosa en su vida si no lo ha hecho. Pero ya en el pueblo de Dios, ya gracias a Dios, tenemos las grandes y ricas bendiciones perpetuas, aleluya, que el Señor no nos ha desamparado, nunca nos va a dejar, porque ese es su amor eterno sobre los suyos. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Misión Cristiana Elín de aquí de Australia, la área de Sydney, saludando a todos y agradeciendo a Dios por esta oportunidad hermosa que nos concede de meditar en su palabra. Y como siempre, la iglesia está bajo una comisión de predicar el evangelio, y para nosotros hoy es un gran honor, un gran privilegio predicar a Cristo Jesús, que es el Señor, el Salvador, el Dios que perdonó nuestros pecados y puede perdonar sus pecados. Gracias al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, una porción muy conocida, Hechos capítulo 7, versículos 54 en adelante. Vamos a estar leyendo esta palabra hermosa y que el Señor hable a su vida, a su corazón y así ser edificado. Aleluya, aleluya. Capítulo 7, libro de los Hechos, versículo 54. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice la palabra. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Una porción muy hermosa, muy preciosa de la experiencia de Esteban, un siervo de Dios. Y conforme a lo que hemos leído, vamos a ponerle el tema a esta meditación: Esteban lleno del Espíritu Santo. Ese es el tema. Esteban lleno del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a meditar siempre en el propósito de Dios para su pueblo, para nosotros, ya que hemos sido llamados, perdonados de nuestros pecados, transformados, comprados a precio de sangre. Dice la palabra del Señor que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa es una obra hermosa, preciosa, que el Señor haya hecho en nosotros, y es la garantía divina que tenemos por toda la eternidad. Gracias al Señor que siempre hemos pensado que todo proviene de Dios, todo proviene
de la fuente, que es amor eterno, un amor puro, un amor sincero. No hay nada más hermoso que disfrutar el amor de Dios, disfrutarlo aquí en la tierra, y la culminación de ese amor de Dios será allá en la eternidad, donde estaremos con Él adorando, alabando, bendiciendo, exaltando el nombre de Dios por toda la eternidad. Ese es el plan y el propósito de Dios. Así es que podemos decir que grande es su misericordia, que grande es su bondad y su gracia sobre nosotros. Es una vida hermosa, es una vida, yo sé que hay luchas, hay pruebas en esta tierra, pero recuerde de que sobre todas esas cosas permanece algo y que es perpetuo, es permanente. Es su gracia, su presencia, su Espíritu Santo, su palabra, su amor. Eso permanece. Las pruebas y las luchas son pasajeras. Vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, pero son pasajeras, se terminan. Pero no así la presencia del Señor, porque en su palabra siempre Él ha prometido que estaría con nosotros de día y de noche. Ese es el gran propósito de Dios, de guardar, de proteger a los suyos. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Oigan, queremos meditar y pensar en una situación que es muy necesario para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. O sea, el creyente que es lleno del Espíritu Santo, ese creyente, oiga bien, ese creyente es inquieto. No puede estar quieto en una congregación, siempre anda viendo a ver qué es lo que hace y qué hacemos, pastor, para que esta congregación crezca, qué hacemos para que este pueblo tenga el conocimiento de la gracia, de la bondad de Dios, porque se recuerda como el apóstol Pablo, como Saulo, como todos esos hombres que estuvieron en las manos de Dios y que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, fueron hombres inquietos, invencibles. Por eso que los apóstoles en el libro de los Hechos decían, porque no podemos parar, nadie nos puede callar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado, porque ellos tuvieron una experiencia propia, y esa experiencia el mundo no lo pudo arrancar. Las pruebas no lo pudieron arrancar, porque tuvieron una experiencia genuina, llenos del poder del Espíritu Santo sus vidas. Por eso es que es necesario, hermano, hermana, pueblo de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque es necesario. Si Jesús lo dijo, Jesús dijo, hermanos, en San Juan capítulo 16, versículo 7, oiga las palabras de Jesús, dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Fíjese bien, eso es Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Por qué Jesús dijo esa palabra? Recuerde que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el Cordero de Dios, el hombre perfecto, el que no conoció pecado, Él venció como hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Por eso que dice las Escrituras, especialmente San Lucas capítulo 4 versículo 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Se recuerda cuando Él fue bautizado, allí se manifestó, estaba Jesús bautizando, había sido bautizado, el Espíritu Santo se manifiesta y se oye la voz del Dios Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces es bautizado Jesús, y Lucas dice, Jesús lleno
del Espíritu Santo. Ahora, como ya está lleno del Espíritu Santo, ahora el mismo Espíritu lo toma y lo lleva al desierto. Y en el desierto él es tentado por el diablo. Ahí venció Jesús con el poder del Espíritu Santo. Ahora, fíjese bien pues, como Jesús experimentó el poder del Espíritu Santo en su vida, ahora él ve la necesidad de aquellos que iban a predicar el Evangelio que fueran llenos del Espíritu Santo. Porque las palabras de Jesús tienen que haber salido de su corazón, de su ser, en ver que dice, os conviene. O sea, que no nos iba a dejar desamparados o desarmados. No, él le dice, os conviene. No, él dice, me conviene. No. Él dice, os conviene a ellos. Si ellos iban a ir a predicar el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, y predicar a Jesucristo, entonces tenían que tener la experiencia que tuvo la experiencia nuestro Señor Jesucristo con respecto a la obra del Espíritu Santo en ellos. Por eso que el Señor les dice, os conviene que yo me vaya. Porque ellos, hermano, y que los apóstoles tenían un amor especial sobre Jesús. Bueno, no todos, ¿no? Porque tenemos un Judas que era falso y andaba dentro de ellos. La verdad no le entró a Judas. No le hizo impacto la verdad que predicó Jesucristo. Pero esos son los propósitos de Dios que fueron establecidos en la eternidad. Es un designio de Dios acerca de ese varón que tenía que entregar a Jesús. Pero lo que me interesa es acá la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso que como Jesús experimenta el poder del Espíritu Santo e hizo la obra por la guianza del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice, hermanos, dice que él por el poder del Espíritu echaba fuera demonios, por el poder del Espíritu. Quiere decir que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, experimentó la gracia, la bondad, la misericordia del Padre sobre él. Como hombre, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios eterno, el Dios soberano, el que Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó dentro de nosotros. El verbo, el infinito, que es Dios mismo, habitó en el cuerpo y allí está el hombre llamado Jesús. Pero no venció como Dios, venció como hombre, lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, usted, hermano, hermana, nosotros queremos una vida de victoria, ya sabe que tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo de Dios para no ser un cristiano como hueco, un cristiano falso, un cristiano que no tiene temor de Dios. Bueno, los cristianos que ya no son cristianos. Y que, hermano, el siervo, el discípulo, el hombre de Dios, tiene que sujetarse a la voluntad de Jesucristo y hacer la obra como Jesús la hizo. Así estos hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora, si Jesús les dijo a ellos, os conviene, quiere decir que el Señor sabía perfectamente la necesidad que iban a tener los apóstoles para predicar el Evangelio. Y no solamente predicar el Evangelio, sino que hacerle afrenta a ese ejército de demonios que se iban a oponer contra el Evangelio que los apóstoles iban a predicar. Por eso que le dice el Señor, le dice, os conviene. Y le dice en Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, dice, he aquí yo enviaré la promesa. O sea que Jesucristo da la investidura del poder del Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre su pueblo.
¿Para qué? Para tener la habilidad de poder disfrutar la victoria en Cristo Jesús. Recuerde una cosa, que nadie puede declarar victoria si no hay guerra, si no hay batalla. En la batalla, en la guerra, que ya Jesucristo la ganó, nos otorga a nosotros también esa victoria y por lo tanto tenemos que pasar por pruebas, pasar por luchas y tener una guerra, una batalla y que es día a día. Ahora, ahí la necesidad que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, dice, no vendría el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y entonces les dice el Señor, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oiga la necesidad que hay de ser investidos por el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Ahora, como ya vemos eso, de que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue tomado por el Espíritu, llevado al desierto, fue tentado allá en el desierto por el diablo, venció con la palabra, y ahora cuando Jesús ha vencido y dice que Él regresó, hermano, dice que Lucas en el versículo 14 del capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Cuando Él vino del desierto, ya venía con la victoria, había vencido a Satanás. Venció, hermano, Jesucristo, Jesús venció con el poder de la palabra, lleno del Espíritu Santo, que es muy importante. Por eso que la mirada nuestra está en Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y nada más, la mirada en Cristo Jesús. Hermano, nosotros tenemos que poner todo nuestro sentir, todo nuestro ser bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios para ser un cristiano victorioso. Para ser un cristiano de victoria, un cristiano de gozo, un cristiano de que aunque pasemos luchas y pruebas y aunque vengamos en tormenta, el gozo no se va de nosotros porque hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted de aquellos siervos, de aquellos varones que estaban en la cárcel allá en Filipos? Estaban heridos, golpeados, pero dice que cantaban himnos, cantaban salmos, no se quejaban, sino que adoraban y alababan a Dios, aunque estaban todos allí golpeados, pero sabían que lo que les había pasado era porque amaban a Jesús, predicaban la palabra, pero el gozo no se apartó porque eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos no se llenaron de reglas mundanas, ellos no se llenaron de cosas triviales, no, se llenaron del poder del Espíritu Santo de Dios y tenían la palabra en su corazón, y eso los llevaba a tener una victoria sobre todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias al Señor que todavía no ha menguado la bondad de Dios sobre nuestra vida. Todavía el Espíritu Santo de Dios está para guiar a la iglesia, para guiar al pueblo, especialmente en estos postreros tiempos donde se ha puesto difícil, una frialdad. Nadie, hermano, aquí en estos tiempos muchos se andan quejando, heridos, me ofendieron. Uy, no, tantas cosas que hay, pero, el que es lleno del Espíritu Santo no se anda quejando. Y eso lo vamos a ver en la vida de Esteban. Hermano, cuando la iglesia tiene el primer problema que le criticaban a la iglesia, dijeron los apóstoles, busquen ustedes varones
Y dentro de esos varones que iban a solucionar el problema para atender las viudas, ahí eligieron a Esteban, que dice la Biblia, Esteban lleno del Espíritu Santo y de fe. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, Esteban, un siervo de Dios, un hombre de Dios, mire hermano, ese sí era cristiano. Ese sí no le faltaba nada. Él sí era cristiano. Yo creo que hermano, si a nosotros nos hubiera pasado como Esteban, ay, hermano, hermana, salimos arrancando de las congregaciones. No, Esteban no fue así. Solamente a él lo identificaban el poder del Espíritu Santo de Dios. Es que era lleno del Espíritu Santo. Y dice que, hermanos, dice que Esteban, como era lleno del Espíritu Santo, con sabiduría y lleno de fe, entonces por medio de él Dios hacía prodigios y señales dentro de ese pueblo. Y eso fue lo que causó para los fariseos, para los religiosos, que Esteban fuera calumniado, porque no hallaban cómo buscar una falta, hallar una falta en Esteban. ¿Saben lo que hicieron? Es que agarraron otros hombres y dijeron, digan que Esteban está hablando en contra de Moisés, o sea, la religión de ellos. Mire, ponen a Moisés sobre Jesús. Y Jesús es el Señor de Moisés, es el Señor de nosotros, es mi Señor, el Señor de mi familia, el Señor de nuestra vida, el Señor de la congregación, el Señor que nosotros esperamos. Él es el señorío, el Dios que me guarda, el Dios que nos protege, el Dios que nos da fuerza y fortaleza, el Dios que siempre ha estado pendiente de nuestras necesidades para ir solucionándolas. Pero no. Dijeron, digan que Esteban ha blasfemado contra Moisés. Y dice, y se levantaron hombres con esa calumnia. Ahora, mire pues, oiga, le levantaron una calumnia. Ahora, la pregunta es esta. ¿Se molestó Esteban porque lo calumniaron? No. Es que él tenía carácter cristiano. Por eso dijo, ese sí era cristiano. Ese sí era cristiano. Porque aún en la situación que estaba, no cambió su manera de pensar, su manera de ser. Se mantuvo firme. Como aquellos tres muchachos que cuando le pusieron la música, le dijeron al sonar los tamboriles, al sonar esto y sonar lo otro, ustedes van a rendir adoración a la estatua que he levantado. Y ellos no lo hicieron, porque esos tres hebreos sabían que a quien podían doblar su rodilla era el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que los había libertado, el Dios que los había sostenido. Entonces ellos no rindieron su vida. ¿Por qué? Porque tenían carácter. El mundo no los movía. La situación presente no los movía. La oferta de este mundo no los movía. Estaban seguros, y eso es lo que nosotros necesitamos. Especialmente hoy en estos postreros tiempos necesitamos tener un carácter, y ese carácter no va a surgir si no tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ay, cuando comenzamos a quejarnos, como que pareciera ser que como que el mundo tiene más poder, o la fuerza de las tinieblas tiene más poder sobre nosotros. Entonces vienen lamentos, quejas, y no hay por qué, no hay razón. Si tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios.
Fíjense que dicen lo que hemos leído, ¿no? Que Esteban lo agarran y lo sacan de la ciudad y lo apedrean. Oiga, lo apedrean. Y él no dijo, no se quejó, él no se lamentó. Y cuando le hacen, hermano, lo agarran a Esteban, ¿sabe lo que dice Esteban? Dirigirse a esos religiosos y comienza a predicar del llamamiento de Moisés, que como desde el llamamiento de Abraham, que como el Dios de Israel había obrado, lo lleva desde Abraham hasta ese momento presente de la vida de Esteban. Y dice que aquellos hombres se tapaban los oídos porque no querían oír lo que Esteban decía. Claro, ¿por qué se tapaban los oídos? Porque no eran ovejas de Dios, no eran pueblo de Dios. Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga, con Jesucristo Jesús no andaba con rodeo como nosotros. A veces nosotros no queremos decirle nada a la gente para que no se dañe, o si no es que se va a ir de la congregación. Oiga, la verdad, yo sé que la verdad duele, pero la verdad es buena, porque rectifica nuestra vida. Nos dice, esa verdad nos dice a nosotros lo necesitado que somos de Dios, del Señor. Porque nosotros, hermanos, somos débiles. Vaya, déjeme la palabra, somos terrícolas, terrenales. Pero no olvidemos que a pesar de que somos de carne, somos humanos con debilidades, no se olvide que tenemos la investidura del poder de lo alto sobre nosotros, y eso nos da a nosotros la habilidad de poder ser cristianos de verdad, que honramos y glorificamos a nuestro Dios. Por eso es que necesitamos, como Esteban, lleno del Espíritu Santo. Por eso, como Esteban era lleno del Espíritu Santo, pudo perdonar a aquellos que estaban hiriéndolo, golpeándole. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Y a veces el que no tiene el Espíritu Santo, el que no es lleno del Espíritu Santo, con una media cosita, anda ahí lamentándose por todo el mundo, diciendo, uy, en esa congregación, allí me dañaron, allí me hirieron, allí aquí, allí allá. No. El que tiene el Espíritu de Dios sabe perdonar, puede perdonar. Y el perdón es parte de la gracia y de la bondad, de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Si usted no puede perdonar, oiga, si usted no perdona, no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Sí, no, es un falso, es un falso. Eso es alguien que solamente da una apariencia de un cristiano con su Biblia en la mano, levanta las manos en la congregación cuando están alabando. Solamente es una imitación, pero carece de la realidad de la vida del Espíritu, de la vida del Espíritu. Porque el Espíritu Santo fue enviado para consolar, para edificar, para fortalecer, para guiar. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si a mí me ofenden, si a mí me hirieron, yo tengo que ir a perdonar a aquel que hizo esa cosa sobre mí, por estar en cuenta con él y a cuentas con Dios. Porque si usted todavía anda con rencor, con odios en su vida y dice que ama a Dios, usted es un mentiroso. Los hacemos mentirosos. No, si yo amo a Dios. No, si yo pongo a Dios en el primer lugar.
Y los días de congregarse, usted no viene por ir a ver un cumpleaños de su hijo, de su familia, del amigo. Entonces, ¿qué carácter, qué enseñanza usted está dando a su familia, a sus amigos, a los que los conocen? Se está metiendo en mi vida. Pues sí, me gusta meterse en su vida. Sí, porque, ¿y qué es la verdad, hermano? Es la verdad. Es la verdad. Usted ya sabe la hora de congregarse, la hora de estar allí, el momento que en gracia y en bondad y misericordia el Señor concede a adorar y alabar a Dios. Yo no sé cuánto tiempo pasa usted en el trabajo, llega cansado a su casa, poco quizás de oración, poco de lectura de la palabra, y que el día domingo, el día que se ha señalado en su congregación, hay oración, usted no va. Entonces, ¿qué creyente? ¿Cómo va a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor? No, dice, si yo soy cristiano, con solo me basta estar en la casa. Esa es mentira del diablo. Lo que pasa es que el diablo que ha querido sacarlo de la congregación, de la comunión con los santos. Dígame, Jesús iba a las sinagogas, iba al templo, adoraba a Dios, al Padre, servía. Sí. Es lindo, hermano, qué precioso. Venir el día que nos toca adorar y alabar al Señor. Venimos con gozo, con alegría. Saludamos a nuestros hermanos. Bendiciones, hermanos. Aquí, acá, hermano, es un gozo. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida. Esa es la vida en Cristo Jesús. Adorar y alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor. Claro, si no hay llenura del Espíritu Santo, no, entonces, ¿qué esperamos? Ya sé cómo va a ser la vida sin la llenura del Espíritu Santo. Si aquí el ejemplo lo tenemos con Esteban, lleno del Espíritu Santo. Esteban, hermano, predicaba, hacía prodigios, señales con el poder de Dios, pero porque era lleno del Espíritu Santo. Esteban no iba a la congregación, hermano, y no se sentaba y no hacía nada. Usted sabe que hay cristianos que son así. Vienen a la congregación, se sientan, termina la reunión y se van. Al siguiente reunión vienen, se sientan, termina la reunión y se van. No hacen nada en la congregación. No se ponen en las manos de Dios como un instrumento que Dios pueda usarlo. Pero yo creo, hermano, yo creo, el que es lleno del Espíritu Santo, ese hombre, esa mujer cristiana, son inquietos, siempre están buscando hacer algo dentro del reino de Dios, que es acción de gracia. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Dijo, yo he hecho mucho más que esto, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Es que la gracia de Dios en nosotros opera para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios de bendición en la congregación. ¿O qué? ¿O qué? Llega usted a la congregación solamente para decorar. ¿Se cree usted un florero hermoso? No. Seamos vasos, instrumentos en las manos de Dios para alabanza, para honra y gloria del nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas por el poder del Espíritu Santo, nosotros somos vencedores. ¿Usted cree que a mí no me han venido pruebas, luchas? Le contara, le dijera lo que nos pasa cuando le hacemos afrenta, cuando predicamos, cuando vivimos, tratamos la manera de tener una vida agradable a Dios. Los demonios se van a oponer, le van a hacer guerra. ¿Por qué? Porque usted es una mujer, es un hombre de oración, un cristiano, una cristiana consagrada a Dios, que le hace guerra al diablo, destruye
destruye el ejército de los demonios. Pero si no tiene pruebas, no tiene lucha, entonces uno dice, pero pastor, yo no tengo pruebas. ¿Y qué pruebas va a tener si usted no le hace guerra al diablo? Viene aquí tranquilo, se va a la casa tranquila, va a criticar, va a hacer cosas desagradables a Dios. Entonces, ¿qué guerra le va a hacer a Satanás? Nada. Si lo tiene, si ya lo tiene agarrado, lo tiene allí bajo el yugo. Pero sea usted un cristiano lleno del Espíritu Santo, que predique la palabra, que vive en santidad y que escudriña las Escrituras, entonces ahí sí, le van a venir la guerra, le van a venir la lucha. Predique, enseñe, hable de Jesucristo y va a ver. Es que eso es Esteban lleno del Espíritu Santo de Dios. La gracia de Dios, la bondad de Dios. Termino con esto. Fíjese que Esteban, en esa condición, Dios le da el amparo. Porque, ¿qué es lo que dice Esteban antes de partir? Y veo los cielos abiertos. Oiga, eso le dolieron a los fariseos, a los religiosos. Se taparon los oídos cuando Esteban dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Veo la gloria de Dios. O sea que el Señor no desamparó a su siervo hasta el último minuto. Y fue recibido allá en la gloria porque se mantuvo firme y le fue fiel en todas las circunstancias, por muy amarga y por muy dolorosa por que fueran la situación de Esteban, el Señor no lo desamparó. Antes de partir, antes de dormir, todavía en vida, vio la gloria de Dios, vio a su Señor que lo esperaba. Qué lindo. Ese sí era cristiano. Esteban sí era cristiano. Perdonó a los agresores. Jesucristo perdonó a los que le ofendieron. Los perdonó. A los que los rechazaron, los perdonó. ¿Y nosotros? ¿Perdonamos? Diga la verdad, pues usted perdona. Usted de los creyentes que dice yo no soy Dios para perdonar. Oiga, esa expresión solamente puede salir de la boca del diablo. Sí, perdonaos los unos con nosotros, amaos los unos con nosotros. Y se lo dice a su pueblo, a nosotros. Perdonemos. Hermano, perdonemos porque en el perdón está la victoria. Si no perdonamos, oiga, nuestro Padre no nos va a perdonar. Así de sencillo. Busque aquel que lo hirió, aquel que lo dañó, búsquelo y perdónelo. No sea como algunos se encuentran en la calle. Dice, yo por esta persona me fui de la iglesia, por ella. Y cuando la miran, se pasan al otro lado de la calle. No, entonces, ¿qué tal? ¿Qué clase de creyente? ¿Todavía anda herido? ¿Anda molesto? ¿Anda sangrando? No, hermano. La vida de Esteban, un ejemplo de seguir. Así como Jesucristo, que perdonó a los que le ofendieron. Jesús, oiga, Jesús vino y me perdonó a mí y lo perdonó a usted. Nosotros le ofendimos, una vida desagradable a Dios. Hacíamos cosas abominables a Dios. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, en su bondad, nos perdonó. Ahora, si Él me perdonó,
¿cómo no voy a perdonar al que me ofende? Levantan calumnia, oremos por ellos. Señor, ten misericordia. Hacen ofensas, perdonemos. Oremos por ellos, perdónanos. Señor, también yo los perdono. Esa es la vida del llamado que el Señor nos ha dado. Hay que perdonar como Esteban. Oiga, porque si usted no perdona, si no perdonamos aquí en la tierra, olvídese, no va a tener el final como lo tuvo Esteban. Antes de partir de aquí, vio la gloria de Dios y al Hijo de Dios, a la diestra de Dios Padre. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Espero, hermanito, hermana, pueblo de Dios, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y gracias al Señor que a través de su Santo Espíritu nos guía, nos fortalece, nos da la capacidad para poder vencer toda situación. Hermano, hermana, pueblo de Dios, amigos, familias, todo esto lo hicimos pensando en usted. Predicamos pensando en usted, porque Dios es bueno, Dios es rico en su misericordia. A mí me encanta pensarnos en la gracia de Dios, su misericordia de Dios, que yo hablo de mí, no teniendo méritos, no teniendo algo dentro de mí para alcanzar la gracia, la misericordia de Dios, pero Él, que es bueno, me alcanzó y me dio la bendición de ser salvo en Cristo Jesús. Por eso Dios es bueno. Y así, hermanitos y hermanas, podemos pensar la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se estableció en la eternidad. Por eso el lema es, esto lo hicimos pensando en usted. Así pensó nuestro Dios, nuestro Señor, de nosotros. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios, firme. Firme, firme, firme. No desmayemos. Y amigos o familia, si ustedes no conocen al Señor, hoy es el tiempo de salvación. Venga a los pies de Cristo. Pida perdón por sus pecados. Y Dios, que es bueno, rico en misericordia, lo perdonará. Y será un hijo de Dios y estará dentro de ese llamamiento de gloria. Gracias al Señor. Sean todos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén.